Buenos días. Me dejaron la vara alta, me dijeron recién, ¿no? Así que bueno, gracias por estar de nuevo aquí. Tengo que hacer una aclaración, el de la foto de los afiches y yo somos la misma persona. Me favorecieron, me regalaron unos cuantos años. Eso es cuando uno roba fotos del Facebook, pasan esas cosas, ¿no? Gracias por elegir una que me favorecía bastante. Quiero dar gracias a Dios por la posibilidad que tengo de compartir este día esta presentación. Aclaro que en principio el plan era que preparemos esto con mi colega Damián Fischer. Él después me comentó que no podría, así que bueno, acá estoy tomando la posta y haciéndolo hoy con ustedes. También agradezco al grupo coordinador que organizó esto, que nos dé la oportunidad de compartir esta experiencia. Y preparar este tema me obligó a rememorar muchas cosas que corren el riesgo de ser olvidadas, como fue parte de la historia. Y ese trabajo al que voy a hacer referencia en este día fue desarrollado por un grupo de personas. Yo fui parte de un grupo. Y eso que comenzó allá hace más de 30 años, hoy se llama Congregación San Pablo de la Parroquia de José León Suárez. Y conocemos la manera en que surgieron la mayoría de nuestras congregaciones en la Hiera, básicamente con la diáspora de familias rusos alemanes, una familia luterana que se trasladaba a otro lugar, y eso se transformaba en la cabecera de playa para plantar una nueva iglesia. Lo que vamos a ver en esta mañana está bastante lejos de ese esquema, de ese patrón que ha sido frecuente en la Hiera. Así que, fíjense, lo vamos a dar a conocer. Acá que tenemos un mapa de lo que hoy es esa zona del Partido de San Martín, donde está el seminario, allí a la derecha, y lo que es el barrio Independencia de José León Suárez a la izquierda. Vivimos en una zona del Partido de San Martín, sobre el borde del partido, a la parte norte, rodeado de villas. Villa Lanzone, La Cárcova, Barrio Independencia, Villa Corea. Esta es una de las villas grandes que ahora se ha ido urbanizando, como voy a comentar después, pero ha sido el foco de ese trabajo. Fíjense algunas fotos de cómo fuimos comenzando. Y es bello tener estas imágenes. Aquí están los chicos en el seminario. Confirmaciones continuas. Y fotos más recientes del trabajo de lo que es el grupo hoy. Aquí una persona muy querida que despedimos hace poco, Esteban Araujo, por el cual muchos oraron y agradecemos eso. Sufrió leucemia, su familia, una familia que tiene una presencia muy fuerte en nuestra congregación. Actividades diversas, los últimos cultos este último tiempo. Esto es San Pablo hoy. El templo. La foto podría haber sido más amplia y arriba se está edificando ahora la planta del segundo piso. Atravesando barreras. Es posible que ustedes se hayan congregado pensando que ahora van a escuchar hablar a un experto. Espero no decepcionar, no soy un experto. Tampoco un especialista en misión. Quien nos precedió esta mañana sabemos que ese es su campo específico. Pero sí Dios me ha dado la posibilidad, la oportunidad de ser un testigo directo y partícipe de este trabajo. Y una obra misional que puede seguir siendo hoy un punto de referencia para aquellos que están pensando en cómo plantar una nueva iglesia, en un contexto no tradicional. No soy profesor del área de misión, pero desde siempre tuve una inquietud personal por todo lo que tiene que ver con la misión transcultural, por atravesar barreras. Así que si después de esta presentación, algunos de ustedes, que Dios quiera que muchos, salen con la convicción de que se puede plantar en el contexto de ustedes una nueva iglesia,
y atravesar ciertas barreras, yo me daré por satisfecho. Así que me he propuesto hablar como testigo, como narrador, pero también voy a compartir algunas reflexiones que el tiempo me dejó. A lo largo de la presentación voy a estar compartiendo imágenes. Gracias a Dios tenemos muy lindas imágenes para ilustrar esto que estoy diciendo. También voy a compartir un material muy rico y muy precioso que he recibido vía de entrevistas de todos los que han estado, o de la gran mayoría de los que han estado en contacto con este trabajo. Y finalmente, algo que para mí es lo más valioso es el testimonio directo, un video de 4 de nuestros hermanos de la Congregación San Pablo. Uno de ellos está con nosotros aquí, Fernando, para que escuchen de manera directa su testimonio. ¿Qué significa para ellos ser miembros de la comunidad luterana? Fíjense estas imágenes. Los primeros tiempos, ahí está el pastor Héctor Hoppe. Aquí estamos en un comedor comunitario. Algunos se van a reconocer en esta foto. Programas de Navidad, ahí en la década del 90. Walter Rally. Fíjense qué lindo. Valeria Bustamante. Un grupo de jóvenes. Primeros contactos. ¿Qué hace un descendiente de los alemanes del Volga, rubio, de ojos celestes, con una cosmovisión bastante prejuiciosa, yo diría que teñida de racismo, trabajando como misionero? Uy, espero que no se me acabe la máquina. Bueno, son señales de alarma. ¿Qué hace alguien así en un contexto tan distinto a su origen? Estamos bien, creo que estamos bien. Cualquier cosa, tenemos una máquina de reemplazo. Solo el poder del Espíritu Santo y la fuerza del Evangelio nos pueden empujar para atravesar barreras internas y barreras externas. ¿Qué dice San Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y lo más cómodo para nosotros siempre es quedarnos en nuestra zona de confort, el lugar donde nos sentimos cómodos y fuertes. Y a veces de esa comodidad incluso nos atrevemos, porque hay que ser atrevidos, de criticar a los otros que atraviesan esas barreras y se arriesgan para dar esos pasos que nosotros quizás nunca daríamos. Pero cuando empezamos a dar esos pasos para apartarnos de ese lugar seguro, nosotros empezamos a experimentar temores, angustias, incomodidades, dudas. Escuchamos hablar de Pablo, de los apóstoles, las luchas que tuvieron. Pablo nunca habría sido el instrumento que finalmente fue si Dios no le hubiese dado la capacidad de atravesar distintas barreras. Pongámonos por un momento en la piel de un judío ortodoxo del primer siglo. Los prejuicios y los pruritos respecto de la comida, de la limpieza, de las costumbres, de los hábitos, etc. Pero cuando Dios hizo su obra, al fin y al cabo, Pablo puede escribir y puede dejarnos dicho: a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que por todos los medios se salven algunos. Alguna vez he comparado el trabajo en el barrio Independencia, en la Congregación San Pablo, a un jardín plantado en un basural o en un pantano. Ustedes no se imaginan las condiciones horribles en las que estaba ese barrio 35 años atrás.
Y hoy, pasados los años, ese jardín está. Y tiene flores hermosas. Algunos yuyos o malas hierbas siempre buscan invadir ese jardín. Por eso ese jardín requiere riego, requiere siembra, limpieza, cuidado. No es todo lo grande que nos encantaría que fuera, pero sin duda allí hay un potencial de crecimiento. Hay vida que quiere servir. Y no ha sido solamente un campo de trabajo en el que vimos en acción la gracia de Dios, sino también una gran escuela en la que muchos de nosotros crecimos para enfrentar otro tipo de desafíos más adelante. Y por gracia de Dios la obra continúa allí. Y puedo mostrarle fotos de cómo comenzamos y de lo que Dios ha hecho y preserva hoy todavía. Y cuando recién empezábamos, como vamos a ver, ni siquiera nos atrevíamos a soñar con lo que Dios nos fue dando en el tiempo. Volvemos a ver fotos. Primeros contactos. ¿Cómo comenzó todo aquello? Puedo decir sin temor a equivocarme que aquello no comenzó como parte de un plan misionero elaborado, con una estrategia pensada, con recursos económicos garantizados. No hubo tampoco posiblemente un plan de oración. Nada de eso estuvo allí al comienzo. ¿Por qué? La congregación La Concordia, la congregación que ahora es la hermana mayor de esta congregación, no tenía siquiera 10 años y estaba debatiéndose en definir su propia identidad. Lo que permitió arrancar con todo eso, y esto les va a quedar grabado, fue un simple acto de audacia, pero creo que también de un genuino amor cristiano. Un estudiante, no un descendiente de los alemanes del Volga como yo, muy atípico, no demasiado tradicional de nuestro seminario, que estableció un vínculo de confianza con una de esas personas que normalmente vemos tiradas en la estación y pasamos de largo porque estamos ocupados de cosas importantes. Y él hizo contacto ahí. Y yo no me he propuesto hoy mencionar todos los nombres que estaban relacionados con este trabajo, porque me voy a olvidar seguramente de algunos. Pero este merece ser mencionado. Aquel estudiante se llama todavía Milton Peralta, estudiante de la parroquia de Mar del Plata. Alguien que tampoco estaba formateado como nosotros generalmente estamos formateados. Milton Peralta. Aquí su foto. Fines de los 80. ¿Quién fue su primer contacto? Marcos. Que cuando Milton lo conoció, si no tengo mala información, estaba en riesgo de perder sus piernas, las que finalmente perdió. Y llevó una vida de supervivencia. Pero él fue el camino para entrar al barrio. Este primer contacto fue el puente de confianza. Y dado que había quedado en condiciones tan vulnerables, se lo ayudaba con mercadería y otros enseres. Y este Marcos estaba en pareja con Julia, de un clan con el cual seguimos muy conectados. Voy a usar la palabra clan, pero por favor no es despectivo, porque así funciona el trabajo así. El clan de los niños. 14 hermanos nacidos en las zonas bajas de Posadas y que fueron allí a buscar mejor suerte en una villa que se estaba instalando. La gran mayoría de ellos analfabetos, que no habían sido siquiera escolarizados. ¿A dónde van a buscar futuro? En uno de los lugares más vulnerables del partido de San Martín. Pero algunos de ellos encontraron a Cristo.
El barrio Independencia, en la zona donde incursionamos, es una zona que se fue ganando a los bañados de la cuenca del Reconquista. Día tras día, carros de tierra y escombros rellenando una laguna, y ahí la gente ponía su casita, llamémosle casita. Pocos años después, por detrás de eso, entre la villa y el Reconquista se iba a poner el famoso Camino del Buen Aire. ¿Y saben qué es lo más notorio y grande que hay en la zona ahí? El basural más grande de toda Buenos Aires que está ahí atrás, el famoso José Arce. Para que no, como nosotros generalmente estamos formateados. Milton Peralta, aquí su foto, fines de los 80. ¿Quién fue su primer contacto? Marcos, que cuando Milton lo conoció, si no tengo mala información, estaba en riesgo de perder sus piernas, las que finalmente perdió. Y llevó una vida de supervivencia, pero él fue el camino para entrar al barrio. Este primer contacto fue el puente de confianza. Y dado que había quedado en condiciones tan vulnerables, se lo ayudaba con mercadería y otros enseres. Y este Marcos estaba en pareja con Julia, de un clan por el cual seguimos muy conectados. Voy a usar la palabra clan, pero por favor no es despectivo, porque así funciona el trabajo allí. El clan de los niños. 14 hermanos nacidos en las zonas bajas de Posadas y que fueron allí a buscar mejor suerte en una villa que se estaba instalando. La gran mayoría de ellos analfabetos, que no habían sido siquiera escolarizados. ¿A dónde van a buscar futuro? En uno de los lugares más vulnerables del partido de San Martín. Pero algunos de ellos encontraron a Cristo. El barrio Independencia, en la zona donde incursionamos, es una zona que se fue ganando a los bañados de la cuenca del Reconquista. Día tras día, carros de tierra y escombros rellenando una laguna, y ahí la gente ponía su casita, llamémosle casita. Pocos años después, por detrás de eso, entre la villa y el Reconquista se iba a poner el famoso Camino del Buen Aire. ¿Y saben qué es lo más notorio y grande que hay en la zona ahí? El basural más grande de toda Buenos Aires está ahí atrás, el famoso José Arce. Para que nos demos una idea de qué estamos hablando. Pero cuando yo me sumé al trabajo, ya había una cierta rutina y había puentes de confianza con gente del barrio, de un grupo relacionado con la familia Niño. Recuerden, Marcos casado con Julia. Yo llegué a Buenos Aires en mayo del 90. Y en ese momento el profesor Claudio Flor, que era el profesor del Nuevo Testamento, se iba a hacer su posgrado a Estados Unidos. Y él estaba coordinando o ayudando esa tarea, y eso se iba a quedar sin alguien que coordine. Así que me pidió, por favor, si a mí me interesaba sumarme al grupo. Él se fue a hacer su posgrado, me sumé al grupo, no sin temores, no sin prejuicios, y ahí había un grupo de laicos, chicas, chicos de la Concordia y estudiantes del seminario que todos los sábados a la tarde, religiosamente, ahí agarrábamos algunas bolsas de alimentos, ropa y enfilábamos al fondo del cinta. Y yo me sumí a ese grupo y siendo pastor y profesor, poco a poco quedé como el coordinador de esa tarea por varios años, porque yo representaba la continuidad, los estudiantes iban rotando. Entonces, cuando me sumé, ya había cosas hechas. Milton fue el primer contacto, pero fíjense, el profesor Claudio Flor había dado charlas de alfabetización y había alfabetizado a uno de los niños. ¿Con qué? Con la Biblia.
Y Ramón Niño era jefe de una familia numerosa, todos los chicos se iban a bautizar. Así que el bautismo de esos chicos fueron una de las primeras actividades espirituales. Pero eso abrió la puerta para que otras actividades espirituales ya más explícitas se pudieran dar. Se siguió con la alfabetización de algunas otras personas con la Biblia, y a través de esto ya generamos un vínculo importante. Pero miren, Dios tenía un plan B, que también funcionó. Porque mientras nosotros estábamos ahí, alguien que iba a ser luego seminarista, iba a generar también contacto con una persona del barrio Independencia. Martín Ver, nuestro colega, me encantaría que hoy estuviera acá porque él es una parte importante de esta historia. Martín había generado vínculos con Antonio Navarro, un muchacho que venía de Corrientes a probar suerte a Buenos Aires. Martín y Antonio coincidieron en un nocturno de la escuela secundaria. Y ese vínculo condujo a Martín, que todavía no era seminarista, por primera vez a la villa. Pasar la primera noche en la villa, ver la realidad de la marginación, el peligro, la red de pasillos, los olores, los ruidos, los tiros, fueron algo que dejó marcado a Martín para siempre. Y a través de Martín, que luego iba a estudiar en el seminario y que se terminaría sumando a la tarea, Dios generó una red de contactos y él, Martín, se transformó en una pieza clave por años. Incluso, ¿qué hizo Martín? En algún momento, donde él incluso tenía una crisis vocacional respecto del seminario, edificó su casa en la villa y se fue a vivir a la villa. Y Martín fue una pieza clave porque vivió ahí varios años. La gran experiencia de Martín lo hizo incluso escribir su tesina de graduación, año 97, sobre la misión en una villa de emergencia. Y para mí fue un refresco volver a leer su tesina, porque él tiene cosas muy coloridas y muy de primera mano de eso que fue su experiencia. Así que si alguno quiere ver cómo plantar una iglesia o en un contexto similar, ese material está en la biblioteca del seminario. Primero, los niños. Cuando me sumé, como dije, en el año 90, teníamos contacto básicamente con la familia Niño. Quita Niño, a quien van a conocer más adelante en el video, está casada o en pareja con Mario Friedrich. Y Mario Friedrich es el responsable de que haya rubios con ojos celestes ahí en el barrio. Así que, cuando vamos a ver el testimonio, Quita nos va a decir qué pensaba de nosotros al comienzo y cómo en algún momento cambió. Y Dios ahí nos estaba abriendo de par en par una puerta maravillosa para el trabajo misional. Porque lo que hasta ese momento consistía en alfabetización, llevar ropa, mercadería, algún bautismo, ahora permitía actividades educativas. Y los bautizamos no escuela bíblica, porque eso trae reminiscencias, no, horita feliz, hora feliz. Y vaya que fue una hora feliz. No teníamos más que un pequeño patio, muy pequeño, poco limpio, y ahí pudimos comenzar a hacer dos cosas: a cantar canciones y a contar historias bíblicas. Y como no teníamos muchos medios y muchos de los chicos ni siquiera sabían leer, armamos una especie de rotafolio con las canciones en letras grandotas y uno de los niños hacía de atril viviente. Y el material ideal para contar historias eran los franelógrafos de la PEN, insuperables para contarles historias bíblicas a los chicos.
Y aquella Quita que al principio no quería ni vernos, ahora nos abría de par en par el patio de su casa y ahí pudimos echar raíces en el barrio. Fíjense si reconocen algunos de la guitarra. Roberto Bustamante, cursando el último año de la secundaria, y un niño como Atril. Ahí comenzaba la actividad en el patio de Quita. Claudio, Flor y Martín. Fíjense los niños. Irineo Denis aquí con los chicos. En busca de una madre. ¿Qué iba a hacer de ese trabajo si seguía avanzando? ¿Podía funcionar como algo autónomo? La mayoría de los que estábamos involucrados en el trabajo éramos o pertenecíamos a la congregación La Concordia, que funciona en el seminario. Y si bien el trabajo no había surgido como un proyecto formal, estudiado, analizado, pasado por asamblea en la congregación, había llegado el momento de que ese trabajo fuera adoptado por una hermana mayor o una madre. Esta iba a ser una etapa clave. Se iba a poner a prueba la apertura de la congregación La Concordia, que posiblemente no estaba preparada para tener una hija o una hermana más chica. Era hora de que las personas que alcanzábamos ahí en el barrio empezaran a entender que eran parte de algo mayor, de una iglesia que se llamaba Iglesia Luterana, y que había cristianos como ellos en otros lugares, y eso había que generarlo de alguna manera, no sé a qué velocidad. La misión por ahora no tenía miembros confirmados, eran los niños y las mamás que venían, muy pocos hombres, y existía la posibilidad ahora de que la hermana mayor entrara en acción. Y fíjense que en el año 91 se pudo ir afirmando el trabajo tan bien con los niños, que se pudo empezar con una clase de catequesis de adultos. 4 mujeres comenzaron con clases de catequesis de adultos: Quita, Flavia, María y Virginia. 3 eran del clan Niño. Y en el verano del 91-92, cuando Roberto Bustamante estaba por entrar al seminario, él hizo la instrucción de catequesis de estas mujeres, y en abril del 92 se confirmaron Quita, Flavia y María. Y ahí ya teníamos una pequeña comunidad cristiana y necesitábamos hacer cultos, porque había personas que se identificaban con la fe luterana, pertenecían a la iglesia luterana, y había que hacer un paso más. Aquí está la foto del día de la confirmación, el patio con barro, con muy poca comodidad. Ahí ya está Martín Ver haciendo una lectura bíblica. Y aquí los chicos generando el vínculo ya con el Concordia. Esto era una fiesta para ellos, ir al Concordia. Algunas veces Martín los traía con una soga alrededor para que no se le piantara a ninguno, porque era un peligro y una gran responsabilidad. Y así venían. Y yo nunca voy a olvidar lo que más disfrutaban cuando llegaban: el agua, porque la mayoría de ellos no tenían agua en casa. Así que abrir una canilla y poderse bañar y jugar con agua, para ellos era precioso. Fíjense lo que eran los programas de Navidad por aquella época. Aquí ya dentro del salón que no está terminado. Y aquí con hermanos de la Concordia, de la hermana mayor. Enfrentando prejuicios. Había llegado la hora de que la hermana mayor recibiera en casa a los hijos de la hermana menor. Y esta etapa puso de relieve esa segunda piel que muchos tenemos, pero que no somos conscientes de ella. Esa segunda piel a veces es racismo, listo y ya. Y qué difícil resultó para los hermanos de la congregación La Concordia que aceptaran como hermanos a los del barrio Independencia. Qué difícil es aceptar, generar verdadera aceptación y hermandad con grupos de culturas tan distintas. Hace un rato nos decía James, y nos gusta estar entre los nuestros.
Hoy, visto a la distancia, algunas cosas fueron imprudentes. Días pasados Claudio Flor me decía, no, en las primeras épocas llevar hermanos de Barrio Independencia a la Concordia fue muy chocante, porque sufrieron de los dos lados. Algunos hermanos de la Concordia literalmente me manifestaron su molestia. No se sentían cómodos cuando los hermanos de la villa venían al culto. Fue duro. Había muchísimo para trabajar, sobre todo en la congregación de la Concordia. Iba a correr mucha agua bajo el puente para que haya una aceptación mutua, porque no podemos decir solamente que hubo racismo y rechazo de un lado, sino también del otro. Y logramos con el tiempo que estos mundos paralelos empezaran a caminar con relativa armonía y a veces muy linda armonía, sin entrar en colisión. El tiempo, la paciencia, la visión de nuestros pastores, y creo que la Concordia fue bendecida con pastores que han tenido una visión muy amplia, ¿no? Entonces comiencen a relacionarse todos, sin entrar en colisión. Deberían pasar años para que las cosas se facilitaran y hubiese aceptación. Y como vamos a oír en algún testimonio, siempre quedan resabios de aquello, ¿no? Lo adelanto. Cuando hacemos fiestas congregacionales nos gusta que San Pablo venga y comparta con nosotros. Pero a la hora de sentarnos en la mesa, yo me quiero sentar con los míos. Y el día pasado uno de ellos me dice, ¿y si prueban a sortear el lugar de las mesas? ¿O lo asignan antes como en los casamientos? Y nos obligan a relacionarnos con personas que no elegiríamos sentarnos a comer. Qué sabio. La solución viene de ellos. Qué inteligente. Miren qué hermosas fotos. Cuánta alegría en esos chicos. Qué joven que era yo, por favor. ¿Ese era Antonio? Aquí tenemos un recital de música. Chicho, Guillermo, Heriger, con su grupo de música, ahí frente al templo que todavía no estaba listo como ahora. Programas de Navidad. Angelitos para todos. Nunca me voy a olvidar el día, alguno lo recordará, la pobre ovejita. Diciembre, 20 de diciembre, y la madre preparó un traje de ovejita para ese chico. Así de gruesa era la lana. Rojo estaba. Debe haber sido el programa de Navidad más largo de la historia para él. Pero así fuimos trabajando. Miren acá, talleres de comida, de cosas que hacemos ahí, que se hicieron. El sueño de la casa propia, no sé cómo vengo con el tiempo, venimos bien, parece. El sueño de la casa propia. ¡Ay, qué lindo sueño! ¿Hasta dónde, en qué lugares nos habíamos arreglado hasta ahora? Por varios años, el tema del espacio propio nos preocupaba. Y yo sé que siempre los grupos que están en ese tránsito entre misión y congregación sufren con eso. El primer espacio, como mostramos antes, fue el patio de Quitamiño. Y ahí, en una piecita muy pequeña, nos permitió también celebrar los primeros cultos, porque ahora ya teníamos hermanos en la fe que podían comulgar. Y luego tuvimos la posibilidad de usar un salón enfrente, un salón comunitario. Teníamos más espacio, también problema, porque ese espacio estaba manejado por la política, y entonces a veces sí, a veces no, y eso estaba regenteado por punteros. Bueno, si se hacía en una casa de familia, imagínense el ruido. Y a veces el ruido era poco, a veces el jefe de familia estaba realmente ebrio, con música fuerte en el patio. No es el mejor ambiente para alabar al Señor. Ya en 1994 Dios tenía, y esto digo, Dios tenía preparado el terreno que finalmente iba a ser nuestra casa, nuestro lugar definitivo. Eliseo Corrales era un hombre bastante mayor, la salud deteriorada,
que vivía en una casita, pongámosle casa, en un terreno que se inundaba. Claro, ni siquiera se había podido rellenar. Eso se hacía laguna y su casa era dentro de la laguna cada vez que llovía. Él juntaba cosas, tenía de todo ahí. Pero lo bueno que estaba sobre la calle Santa Brígida, justo enfrente de donde nos reuníamos, y la Santa Brígida era la arteria principal ya en aquellos días. Y gracias al seminarista Martín Ver, le hicimos una propuesta a Eliseo. Vendenos o cedenos a perpetuidad, porque no tenía título, una parte del terreno y te hacemos una casa digna al costado. Y bueno, así fue que la Concordia puso $1.400 para poner en el bolsillo de Eliseo Corrales. Fuimos a un escribano, hicimos los papeles y a él hicimos una casita valuada en $2.000. ¿Saben quién hizo la casa? Martín Ver, desde los cimientos. Y Eliseo estaba feliz con el trueque. Él vivía mejor y nosotros ahora teníamos un terreno. Fíjense la casita a la derecha que había edificado y a la izquierda, ahí hay hermanos de la congregación, hermanos de San Pablo, en lo que finalmente iba a ser el espacio donde se iba a levantar el salón. Hablamos un rato, ¿quién es el dueño del dinero? ¿Quién es el dueño de la plata y el oro? Bueno, el Señor. Pero el Señor tiene a sus agentes a veces. Y esto también hay que decirlo porque fue maravilloso. El apoyo de World Relief. Ahora voy a ir detallando de qué se trata. El trabajo que se estaba realizando ya había trascendido y era conocido en el ámbito de la IELA y también afuera, porque teníamos hermanos en Estados Unidos que hablaban de él. Y ya desde el comienzo, hay que reconocerlo, existía el famoso DAP, Departamento de Activación Parroquial, y nos había facilitado alguna vez algún dinero para ayudar ahí. En 1991, la Congregación La Concordia ya tiene una primera oferta para trabajar con el barrio, pero rechaza la Congregación un aporte financiero para eso. Pero en el 95, gracias. En el 95, con el apoyo ya del circuito y el distrito, todo legal como se dice, la IELA presenta un proyecto a World Relief. Esta entidad que trabaja hace mucho en proyectos de carácter social, estaba entusiasmadísima con este proyecto. ¿Por qué? Porque ya estaba la cosa en marcha y dos cosas les gustaron mucho a ellos. El gran contenido social que tenía este trabajo y el otro gran proyecto era que esto fuera un campo de entrenamiento para seminaristas. Así que eso abrió la puerta y tuvo un gran apoyo. Fíjense ya, en el fin del 92, el verano 92-93, Martín Ver había hecho su previcariato. La Concordia lo convocó para hacer su previcariato. En el verano del 94-95, Pastor Cristian Rauto, que actualmente hizo su previcariato. Y ya en el año 95 había un grupo consolidado entre, bueno, quienes hablan, estaba Valeria Bustamante, Mario Luche, el pastor, su esposa, éramos varios. Y el proyecto recibió apoyo explícito para dos cosas: para tener un espacio propio, poder edificar un salón, y tener un programa de entrenamiento para misioneros, estudiantes de teología, por 5 años o más. Pero lo lindo es que la Congregación La Concordia no solamente abrió la mano para recibir, dijo, bueno, por cada peso que pone World Relief, la Concordia va a poner otro tanto. Y eso fue muy bueno, porque eso significaba que la Concordia estaba dispuesta a comprometerse, no solamente a recibir. Y así fue que en el año 96 se comenzó con la obra en 2 etapas. La primera, salón, cocina, baño, y para esta etapa hubo un compromiso muy lindo de la gente de la propia misión, porque varios estaban ligados al rubro de la construcción. Así que varias familias del barrio se sumaron para trabajar. Y el proyecto final incluía una planta alta para poder usar eso también con distintas actividades sociales o quizás para que viva un misionero.
¿Saben cuándo se empezó a edificar esa planta alta? 2 meses atrás. Pero estamos en marcha para hacer la planta alta. Y había varias actividades en marcha en ese momento. Reuniones de escuela bíblica para todas las edades, los cultos, servicios divinos, clases de catequesis y de liderazgo para adultos, apoyo escolar para niños, provisión de alimentos, ropa, material escolar, materiales de construcción para que algunos hagan sus casas, jornadas recreativas en el seminario y la participación activa de los seminaristas. No de todos, pero un lindo número. Y otras cosas estaban planificadas para el futuro: asistencia médica, odontológica, la enseñanza de oficios, charlas abiertas, asistencia profesional en caso de necesidades, ropero comunitario, etc. Y todas esas cosas se han ido haciendo y algunas intentamos hacerlas todas. Fíjense las fotos de lo que fue la construcción, ¿no? No fueron los rusos alemanes a levantar ahí, sino que tenemos la propia gente del barrio trabajando. Algunos de ellos eran constructores. Aquí tenemos, fíjense qué lindo es cuando esto se levanta, años 96. Ahí el salón está sin todavía paredes, y entonces tapábamos con estas tablas, ¿no es cierto? Actividades que se van desarrollando. Y fíjense esto reciente también, gente de la congregación pintando las rejas y ayudando a mantener lo que Dios les ha dado. Nace la congregación San Pablo. Uno de los costados fuertes de este trabajo, y vuelvo a decirlo, fue la gran cantidad de gente que movilizó e involucró. Bien al comienzo había varios hermanos y hermanas, chicos jóvenes, que se sumaban con espontaneidad. Con el correr del tiempo, el servicio comenzado se pudo garantizar a través de la tarea de previcarios, incluso de Martín Ver, que hizo su vicariato, por parte de su vicariato ahí, Valeria Bustamante, menciono algunos. Pero también, y esto lo tenemos que reconocer, que la falta de continuidad muchas veces afectó el trabajo. Así que había que dar un paso más hacia lo formal. Lo que hasta ahí llamábamos la misión en la villa, el trabajo en el barrio, ahora necesitaba un nombre, un estatus formal. Y fue durante el pastorado de Víctor Frenkel, si mal no recuerdo, a fines de los 90, que el grupo comenzó a llamarse Congregación San Pablo. Y finalmente, la agenda congregacional se armaba entre las dos congregaciones. Y ahora ya las actividades en la congregación no iban a estar tan sujetas al vaivén, al entusiasmo, a la disponibilidad, ¿no? Si había para la Concordia, también había para San Pablo. Pero pronto también San Pablo iba a estar relegada a ser la hermana menor. Y ella terminaría ajustando su agenda a lo que quedaba disponible de la Concordia. De todos modos, yo quiero resaltar algo, y es muy justo hacerlo: el compromiso que todos los pastores que pasaron por la Concordia han tenido con el trabajo de lo que hoy es San Pablo. Y los menciono: Héctor Bote, que lo vieron ya al comienzo, Mario Rush, Víctor Flenker, Gustavo Labia, el vicario François Lara, quien habla, Damián Fischer, y nuestro actual pastor capellán Silvio. Y si bien hubo nuevas familias que se fueron agregando a partir del año 2000, también se dio una merma, y aquí lo vemos en el trabajo con los niños y con los jóvenes. Con el tiempo, la escuela bíblica, que había sido el motor original para arrancar aquello, se plegó a la escuela bíblica de la Concordia. Ya la Hora Feliz nos siguió en el barrio, y los chicos de San Pablo participaban en la escuela bíblica en la Concordia. Vemos algunas fotos. Aquí está Víctor, Alejandro, Valeria.
Gustavo Labia. Fíjense, esto es una foto maravillosa de un encuentro de jóvenes, los jóvenes de San Pablo participando del encuentro, que si no recuerdo mal es la época de Walter Raleigh, encuentro de jóvenes nacional con un grupo de jóvenes. Hermosas imágenes de tiempos que añoramos, pero seguimos. Pastor Damián. Y vamos a hablar de dos etapas en el trabajo intensivo que merecen ser mencionados, ¿no? El trabajo dentro de la continuidad tuvo etapas de apuesta intensiva para el crecimiento. Más allá del trabajo de Roberto Bustamante, Cristian, que mencioné, Irineo Denis, voy a hacer un paréntesis. Irineo Denis estaba trabajando ahí con nosotros y un día me visita en mi casa el presidente Baldomiro May. Se necesitaba alguien para la misión del noroeste. Y me pregunta, Antonio, ¿qué te parece Irineo? Y ahí nació el camino de Irineo, a quien Dios fue equipando. Pero miren dónde arrancó. Y así hay otras historias que vamos a ir viendo después, cómo este trabajo fue fundamental para producir y generar cosas. Sigo. Walter Raleigh, Guillermo Heriger, otros. Pero hubo dos obreros que merecen ser mencionados por su trabajo y su compromiso: Martín y Valeria. Martín, como dijimos antes, ya había tenido la posibilidad de generar contactos en la escuela nocturna con la familia Navarro, Núñez y Lugo, los hijos de Gregoria, quienes estuvimos ahí. Bueno, aquí hay un hijo de Gregoria. Ya en el verano del 92-93 él había hecho su previcariato ahí, pero después hizo periodos más extensos, vivió en el barrio, era estudiante del seminario, trabajaba con ellos. Y Martín tuvo la posibilidad maravillosa de recoger experiencias únicas. Haberse mudado al barrio le significó a él percibir esa realidad desde adentro, pero eso también le significó sufrir situaciones duras. Vivió asaltos, violencia, incluso se casó y fue con su esposa, ¿sí? Rubia de ojos celestes. Los peores piropos eran para ella, y también un asalto y un robo a los dos. Y las cosas llegaron a un punto que él tuvo que optar. Pero la verdad no sabemos si lo que tenemos hoy aquí estaría en pie si no habría sido por lo que Dios hizo a través de nuestro hermano Martín. Y todos sabemos cómo esto marcó a Martín para siempre. Porque quienes conocemos a Martín sabemos su compromiso con la misión transcultural y el amor que él tiene por aquellos al lado de los cuales a veces nosotros pasamos de largo. Valeria es hija de la congregación La Concordia, y a ella también la congregación le dio la oportunidad de servir en distintos momentos como misionera, y eso también la preparó como misionera, porque después estuvo en Panamá, estuvo en Uruguay, ahora está en Chile. Así que estas son cosas que, miren qué hermosura, ¿no? Los diciembre en el barrio, angelitos para todos y para todas. Ahí lo vemos a Martín, allá con gorro blanco, con los chicos, yendo a cantar villancicos por el barrio. ¿Ustedes creen que esa gente había recibido alguna vez un grupo de niños en la puerta que le canten villancicos? Aquí lo tenemos a Martín, con el alba que no es alba, pero lo blanco ahí no dura mucho blanco. Con la familia Freddy, Agustín, Martín de nuevo. Valeria ya en los primeros tiempos. Valeria tocando la guitarra, Guillermo. Vamos a este punto, que también creo que es importante que lo mencionemos. El tema de las becas de estudio. Uno de las vías de servicio que mejores frutos nos trajo en la Congregación San Pablo fue un programa de becas en conjunto entre el Instituto Concordia, el colegio, y la Congregación La Concordia, destinado a los chicos del barrio.
Desde siempre y ahora, peor, las instituciones educativas alrededor de la misión eran muy malas. Entonces desafiamos a algunas familias para que tengan una calidad de educación mejor sus hijos. Y les hicimos este desafío. El Instituto Concordia te va a dar el 50% de beca. Y todo lo que puedas aportar, aportalo para cubrir el otro 50%. Pero si no podés, la Congregación de Concordia te va a becar con ese 50% que te falta. ¿Cuál fue la sorpresa? Muchos de ellos empezaron a pagar su 50% y nunca pidieron beca. Lo hicieron en su bolsillo. Algunos necesitaron de la ayuda. Y varios chicos pudieron asistir desde el jardín hasta terminar la secundaria. Y fue una gran inversión. Escuchen estos nombres: Cintia, Belén, Emanuel, Camila, Nicole, Morena, Malena, Tania, Bruno. Algunos de ellos ya terminaron el secundario. ¿Saben qué pasó estos días? Una egresada que tuvo esta ayuda está haciendo sus prácticas de inglés porque se va a recibir de profesora de inglés en breve. Dígame si no es hermoso. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Este programa, todos estos chicos apoyados hasta ahora tienen un horizonte de vida ordenado, de estudio o de trabajo, y fueron librados de ese destino habitual que los arrastra: la marginalidad, la droga, la violencia o la maternidad precoz. Increíble. Por supuesto que esto lleva desafíos, porque estos chicos también sufren, aunque uno le da su oportunidad, porque algo que ellos no van a poder hacer, invitar a sus amigos a que vayan a su casa, porque la mamá de esos amigos no te había dejado aquí, que aparte es la vergüenza. Pero a pesar de eso, valió la pena. Y en el Concordia los chicos son aceptados, porque no son los únicos chicos que vienen de la villa. ¿Y cuánto les damos? Fíjense, fotos del colegio. El grupo de servicio comunitario. Durante el tiempo que serví como pastor en la Concordia de tiempo parcial, año 2010-2014, creamos el grupo de servicio comunitario. Y este grupo ha sido desde ese momento el que coordinó la mayoría de las actividades que tenemos para cubrir urgencias, necesidades de tipo social o comunitario. Tanto dentro de la congregación, la Concordia, como San Pablo, ¿no? Entonces, ahora incluso, aquí hay dos hermanos de la congregación de Ballester, y dimos un paso más. Estamos trabajando con un merendero en barrio Lanzone. Y es un lindo proyecto porque la congregación de Villa Ballester ahora está sumándose. Y yo creo que para ustedes que nos están acompañando, Liliana y Horacio, toda esta historia va a ser muy importante y estimulante porque estamos en los primeros pasos en el merendero de aquello que acá pudimos ver. Con este grupo de servicio comunitario, ¿qué hacemos? Varias cosas. Juntadas de ropa. Acá hay una feria de ropa que se hizo en el barrio. Esto tuvo un gran impacto hace unos años atrás. Se ayuda con material de construcción para casas. Hay familias que han podido hacer su casa con nuestra ayuda, no total. Actividades como estas de enseñar a cocinar. Locro 1 o 2 veces por año para juntar fondos, así que cuando vendemos locro es para estos fines. Apoyo escolar en los días de la pandemia fue un problema. Fíjense, por un techo digno, locro solidario, estas son las cosas que hace el grupo de servicio comunitario. Y el último punto, antes del video que quiero compartir, es esta parte. Me parece muy necesaria compartirla también. La misión fue un campo y sigue siendo un campo de entrenamiento. Y miren los nombres, y se me escapan algunos. Toda esa gente tiene algo común. Dios nos llevó ahí a aprender, ¿no?
Como los peluqueros, ¿no? Aprendemos con la cabeza a los demás y después, como veremos, cuántas cosas hacemos que no son perfectas, que las podíamos haber hecho mejor. Pero qué lindo es ver todos estos nombres que todos los que pasaron fueron impactados por esto. Todos cosechamos conocimientos, experiencias, nuevas perspectivas, que hicieron de cada uno de nosotros mejores obreros para lo que va a venir después. El objetivo de la misión, que funcionara como campo de entrenamiento, eso se dio de entrada, porque está cerca del seminario y era hermoso que los seminaristas metieran los pies en el barro y tuvieran estas experiencias. Algunos de los que estábamos en la lista recién mencionada participamos desde el rol de pastores y desde otros roles. Pero no cabe duda que la visión de aquellos que pasamos por ahí fue afectada. Y ahora uno mira en retrospectiva, Dios nos fue equipando a través de esto.